Muy buenas tardes a los medios de comunicación que nos acompañan en el patio de La Paz del Palacio Nacional de la Cultura, asimismo a los medios de comunicación que siguen esta transmisión y a todo el país que en este momento sintonizan Canal de Gobierno, así como las distintas transmisiones de los medios de comunicación. Muchas gracias. Bienvenidos a la conferencia de prensa de las autoridades de salud para este viernes. Nos acompañan el señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Hugo Monroy, el señor Viceministro de Atención Primaria en Salud, el doctor Eric Muñoz, el señor Viceministro de Hospitales, el doctor Germán Schell, la señora Viceministra Administrativa, licenciada Elizabeth Quiroa, y el doctor Miguel Ángel Borrayo, el señor Viceministro Técnico. Así que damos inicio a esta conferencia de prensa y le cedo la palabra al señor Ministro de Salud. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Y quería empezar esta conferencia de prensa realmente para decirle que de estos 648 recuperados, realmente darle las gracias a todo ese gremio médico que está en la zona cero, que realmente día a día se exponen y cumplen todo su trabajo por la salud y el bienestar de este país. De verdad, a todos esos médicos, enfermeras, a todo el equipo salubrista que está involucrado en los hospitales de Villanueva, Parque La Industria, Hospital Roosevelt, Hospital San Juan de Dios, el Parque La Industria, a todos los hospitales temporales y en sí a toda la red hospitalaria, todos los centros de salud, a todos los puestos de salud, a todos esos epidemiólogos salubristas que están día a día investigando brotes sin importar hora, día, de verdad, de corazón, muchas gracias. Porque juntos sabemos que vamos a salir adelante. Gracias. Muchas gracias, señor ministro, y vamos a iniciar con la ronda de preguntas para esta tarde. Iniciamos con la interrogante que nos ha hecho llegar la periodista Grecia Ortiz del diario La Hora. ¿Con cuántos intensivos cuentan ustedes en el Parque de la Industria y el Hospital de Villanueva? ¿Y cuántos respiradores hay en esos dos centros? Gracias por la pregunta. En el Parque de la Industria tenemos 48 intensivos y contamos con 24 respiradores en este momento. Uno se dio en préstamo al Hospital de Villanueva. En Villanueva contamos con 18 respiradores. O sea, recapitulando, tenemos 48 intensivos con 24 respiradores ahorita en el Parque de la Industria y 18 en lo que es Villanueva, 18 intensivos en lo que es el Hospital de Villanueva. Continuamos con la pregunta de la periodista Coralia Orantes de nuestro diario. ¿Cuál es el método que se usa para recuperar a los pacientes de COVID? El método que estamos utilizando ahorita varía. El día de mañana nos reuniremos incluso hoy quiero comentarles que ya tuvimos un primer acercamiento con el viceministro de Hospitales, el viceministro de Atención Primaria en Salud en una conferencia virtual con el doctor Edwin Asturias. Ya definimos ciertos lineamientos y estrategias que se van a seguir para la lucha contra esta pandemia. Y esto va a ser un fortalecimiento a todas las acciones que estamos llevando. Hasta ahorita el protocolo, el día de hoy, son las pruebas negativas, que es la primera, la segunda y la tercera prueba negativa para dar egreso a un paciente. Seguidamente, la pregunta del periodista Carlos López de Guatemala Noticias GT. ¿Para cuántos casos de COVID está preparado el sistema de salud en Guatemala? La pregunta la podría contestar el viceministro de Salud, de Atención Primaria en Salud. Nosotros tenemos 800 camas disponibles en nuestros hospitales nacionales y temporales
Se nos ha unido 65 camas también del Hospital de Antigua. Pero todos nuestros hospitales ya han ido determinando la cantidad de camas que pueden disponer en los departamentos para poder dar atención a estos pacientes. Realmente las camas van a ir aumentando, que pueden llegar hasta unas 1000 camas, sobrepasar las 1000 camas y esa es la posibilidad que tenemos de momento mientras se aumenta la red a través de los hospitales temporales que están por abrirse. Gracias, señor viceministro. Damos paso a las preguntas de los periodistas que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Pregunta Felipe Garrán, de Noticiero Guatevisión. Buenas tardes. Primero, los datos de fallecidos dados por el Hospital Roosevelt no concuerdan con los datos de fallecidos publicados por el Ministerio de Salud. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué esa discrepancia en los números? Luego, también ha circulado información del fallecimiento de un médico en un hospital privado de la ciudad capital. Quiero confirmar primero si esa información es cierta y cuál es el estado de contagios y fallecimientos por parte del personal sanitario, tanto público como privado del país. Y, finalmente, saber si las unidades de cuidados intensivos están desbordadas, están llenas o si todavía hay espacios disponibles. Con respecto a los casos fallecidos del Hospital Roosevelt, puedo decir también de que hay fallecidos por muertes violentas o en el sentido de accidentes y todo, y no todos son de coronavirus. Esta información se la va a ampliar más el viceministro de Hospitales, el doctor Germán Schell, y sí lamentamos muchísimo fallecimiento del doctor Moinedo, que falleció en un hospital privado. Realmente lamentable, pero tenía otras complicaciones y mi más sentido pésame porque el gremio médico estamos de luto. Doctor Schell. Solo, perdón, ¿el estado de contagios y fallecidos dentro del personal sanitario? Eso es lo que le va a comentar el doctor Schell ahorita. Perdón, ¿cuál es su pregunta en ese sentido? ¿Cuántos contagiados y cuántos fallecidos hay dentro del personal sanitario del país? ¿Cuántos contagiados? ¿Y cuántos fallecidos, si es que los hay? Ya sabemos que los hay dentro del personal sanitario del país. Contagiados, en lo que se refiere, digamos, al Ministerio de Salud, dice usted, trabajadores del Ministerio de Salud. ¿O de otras entidades hospitalarias también? Pues la verdad es que no tengo una cifra exacta porque ha sido en diferentes etapas que hemos tenido pacientes que han presentado positividad en algunos de sus estudios. Lo que más hemos tenido es personal de trabajo en cuarentena, que han sido compañeros de trabajo de, por ejemplo, un trabajador de una oficina se positiviza y los otros 5 o 6 trabajadores que trabajan junto a él están en este momento en cuarentena. Fallecidos, quizás el caso del hospital de Malacatán, de un auxiliar de enfermería, pero ha sido más los casos que están en cuarentena que los que están positivos. Y en cuanto a por qué discrepan las cifras de fallecidos del hospital con las del Ministerio cuando son fallecidos por COVID-19. Pues no sé decirle, la verdad es que no sé exactamente cuál fue ese dato, pero normalmente puede ser porque de los fallecidos del hospital no todos sean fallecidos por COVID y que por eso haya una discrepancia en ese sentido. Son los que están registrados. Continúa. El doctor parece que le va. Quisiera ampliar esa situación. Lo que sucede es que a veces hay fallecidos que todavía no tenemos el resultado positivo y que nos lo dan ya post-mortem. Y esa es la razón por la cual no se anuncia un paciente fallecido no teniendo el resultado en ese momento. Son los datos de la morgue del Hospital Roosevelt. Son los datos de la morgue del Hospital Roosevelt.
A ellos ya se les ha hecho la prueba post-mortem. Ese es el listado, Germán. Bueno, le voy a completarla para su respuesta. Lo que sucede es que el Hospital Roosevelt, en las pláticas que hemos tenido con el Consejo Consultivo, incluso hoy, ellos se retrasaban en pasarnos los datos de sus fallecidos. Pero ya el día de hoy llegamos realmente a definir cómo vamos a estar con esos datos. O sea, nosotros tenemos un departamento de epidemiología, tenemos un sistema que le llamamos una plataforma, donde se suben los datos de todos los hospitales, todos los centros de salud, todo. Hubo un problema, parece, en lo que fue la digitación de datos del Hospital Roosevelt, y hoy incluso hablamos de eso, que nos estaban preguntando los periodistas de los fallecidos del Hospital Roosevelt. Entonces nos dijeron de que ya a partir de mañana se arregla toda la información. O sea, si tenemos retrasados que no hemos dicho el Hospital Roosevelt, ellos nos van a poner al día el día de mañana porque no subieron los datos en ciertos días. ¿Me explico? O sea, no les estoy diciendo que ellos tienen la culpa ni que nosotros nos estamos lavando las manos con eso. Simplemente hubo una pequeña falla en los sistemas de ellos, que supuestamente sí nos estaban llegando los datos, pero en nuestra plataforma no nos llegó. Por eso nos reunimos el día de hoy en la mañana, por lo mismo que nos preguntaron ayer de la discrepancia esa entre el Roosevelt, nos sentamos hoy, pero realmente esos datos ya el día de mañana se corrigen, porque como incluso platicamos hoy, por eso le dije, no todos son por muertes de COVID. Hay unos que tienen muerte natural, otros por ciertas enfermedades que hay, y hay unos sí por COVID, pero no los 32 que están diciendo de COVID. Por eso el día de mañana les vamos a presentar el listado, no les vamos a decir las fechas en que ellos nos están enviando, porque lo importante de esto realmente es que ya nos pusimos de acuerdo y nosotros no queremos decir que ellos tuvieron culpa, porque realmente una falla tecnológica se puede dar. Y nosotros incluso vamos a mandar desde el día de mañana a técnicos nuestros para ver si falla ese sistema, lo vamos a tratar de solventar el problema tecnológico que tiene, pero ya sabemos exactamente cómo vamos a trabajar en caso hay esta falla. Ellos personalmente por WhatsApp nos lo van a enviar, porque en eso quedamos, para que toda la población sepa que estamos dando los datos tal y como son. Pero por favor, que no se vaya a confundir que nosotros le estamos echando la culpa al Hospital Roosevelt, porque no es así. Nosotros estamos trabajando de la mano y no me gustaría que desviaran esta información o que malinterpretaran lo que yo estoy hablando. Se los agradecería de corazón, porque estamos no para desinformar ni crear caos ni divisionismo, sino que, como dice el señor presidente, unamos esfuerzos. Gracias. Samuel Orozco, de Noticiete. Buenas tardes, señor ministro. Mi pregunta es, ¿dónde están sepultando a los fallecidos por COVID-19 cuyos cuerpos no son reclamados en algún momento, y cuál es este procedimiento? Hay un protocolo para el enterramiento de los fallecidos. El protocolo debe ser, primero, sellarlos en bolsas negras, unas bolsas especiales. Por eso
hasta incluso hubo una noticia en redes sociales que están subiendo ciertas áreas, compra de bolsas negras, pero también las utilizamos para cualquier tipo de fallecidos. O sea, esto no es solo para COVID, sino que tenemos que tener también para fallecidos de cualquier otra enfermedad. El protocolo que tenemos es 6 horas. Se cierra. Si los familiares viven lejos de aquí, no tienen cómo venir, nosotros los llevamos al cementerio La Verbena y ahí los enterramos. Si el familiar posterior a todo esto desea exhumar el cuerpo y llevárselo a su tierra o a su comunidad, lo pueden hacer sin ningún problema. En el primer caso, son retirados de la morgue del INASIF directamente hacia el cementerio de La Verbena. Ese es en el primer caso. Y en el segundo, me imagino que el protocolo ya es un poquito más extenso porque ya son funerarias propias las que se lo llevan, o siempre en un vehículo del Ministerio de Salud. No, ya son funerarias que están autorizadas. O sea, ya ellos ya tienen el protocolo y toda la situación que deben de hacer para el enterramiento de estas personas. Pero como le digo, siempre la mayor parte de los familiares están presentes y ellos se encargan de todas las exequias fúnebres, ¿verdad? Pero cuando no se puede, nosotros hacemos lo que le dije. Sin Espina, del periódico. Buenas noches. Ministro, ¿desde cuándo existen estas fallas en la digitación de fallecidos por COVID en el Hospital Roosevelt? Y entonces se puede decir que lo reportado ayer por la PDH de los 19 fallecidos no fueron contabilizados o, digamos, reportados en el reporte diario que ustedes dan. ¿Y qué morgues están procesando los cadáveres para ver si existe esa coordinación que usted mencionó que ahora existe después de que se encontró esta falla? ¿Me podría repetir la primera pregunta que no la escuché bien? ¿Desde cuándo el Hospital Roosevelt tiene esta falla en la digitación de los fallecidos por la COVID? Y si, pues, entonces, lo reportado ayer por la PDH de los 19 fallecidos que no fueron reportados en su informe diario, tampoco fueron contabilizados hoy y serán, pues, reportados después. ¿O cómo se hará eso para solucionar como que los fallecidos que no fueron contabilizados por estas fallas? Respondiendo a la pregunta, esa es desde el 26 que nos enteramos realmente, porque ahí fue donde recibimos ya la nota de que se estaban teniendo fallas y nos enviaron un oficio. Entonces fuimos a ver, se empezó a trabajar en todo esto. Pero como les digo, lo que necesito es, nosotros hemos sido transparentes, no le estamos echando la culpa al Roosevelt, que quede bien claro, por favor, que no se malinterpreten mis palabras, simplemente fue una falla tecnológica, la cual ya está solventada, y por eso hemos trabajado de la mano desde el día de ayer con el Consejo Consultivo del Roosevelt. Incluso ellos dieron una conferencia de prensa donde incluso ya se llegó y se va a llegar a un convenio con el Ministerio Público para lo del asunto de un furgón, si en caso sobrepasara la situación de cadáveres, pero es por problemas legales que ellos no pueden hacer nada ni pueden dárselos a los familiares si el Ministerio Público no llega a resolver esa situación. ¿Morgues están atendiendo a los fallecidos o procesando los cadáveres de fallecidos por COVID? ¿Qué morgues? Ajá, o sea, por ejemplo, el Hospital Roosevelt, y si fallece alguien en el hospital temporal,
¿O solo ese es el que está? Ah, no, si fallece alguien en el hospital temporal, seguimos el protocolo, simplemente. Ya, pero o sea, ¿cuántas morgues están procesando los cadáveres? Es mi duda. O sea, está el Hospital Roosevelt, ¿cuáles otras más? Ah, ¿cuántas morgues procesan cadáveres o...? Ajá, de los fallecidos por COVID. Ah, si hay un fallecido en el hospital temporal del Parque de la Industria, se sigue el protocolo. Si en caso no hay reclamación del cadáver por la situación que les expliqué anteriormente, se aplica el protocolo y se va a la verbena. El problema que ha habido realmente en la morgue del Hospital Roosevelt, porque ahorita no tenemos colapso en otros hospitales en las morgues, pero es en sí el Hospital Roosevelt por las muertes legales que hay. Eso es la situación, pero como le digo, el Ministerio Público ha colaborado enormemente con nosotros para arreglar esa situación en el Hospital Roosevelt, porque el Hospital San Juan de Dios no se está teniendo este problema tampoco hasta el momento. Y si ellos llegaron a tener este problema, pues también ya el Ministerio Público, y quiero felicitar y agradecer a la Fiscal General todo el apoyo que nos ha dado en este sentido, en este problema de las morgues. Gracias, señor ministro. Continuamos con las preguntas que nos han hecho llegar en medios de comunicación. Pregunta de la periodista Evelyn Boche del periódico. ¿Cuál ha sido la forma de contagio de los 357 niños, niñas y adolescentes, de los que 148 son de la primera infancia, hasta los 6 años? ¿Y qué tipo de asistencia especializada se les garantiza? ¿Cuántos pediatras? ¿Qué instalaciones? ¿Si está en el Parque de la Industria o dónde se les está atendiendo? Sí, el contagio en menores de edad se ha dado más que todo por familiares, por padres, por hermanos o primos o abuelos, pero la atención que se les da en cualquier hospital, si están en el área de Occidente y se van a Shela o se van al Parque de la Industria o se van a Villanueva, todos están siendo atendidos por personal especializado. También quiero aprovechar. El día de ayer, incluso Guatevisión sacó un video de una niña de 3 años que fue recuperada en el Hospital de Occidente, al igual que un niño de 10 años. Y esto demuestra que hay atención especializada para estos niños, para estos casos. Pregunta de la periodista Margarita Girón de la Hora. ¿Cuántos pacientes con COVID se encuentran en el ICS y hospitales privados? Con respecto a lo que es el ICS, sí no tengo información. Ellos manejan su propia información. Con respecto a los hospitales privados, hasta ahorita no nos han dado ningún informe más. Y ellos sí nos reportan, pero no tenemos a esta hora ningún informe. Muy bien, continuamos, Juan Diego. Michelle Mendoza, CNN. Gracias. Buenas tardes. Trataré de ser lo más breve posible, pero son varias. Ministro, ¿me puede usted decir cuántas pruebas por COVID están pendientes de ser diagnosticadas como positivo o negativo hasta la fecha? Este dato se lo voy a dar mañana, ahorita no lo tengo a la mano, no le quiero dar un dato falso, como le digo, a cada momento están entrando pruebas, no solo en el Laboratorio Nacional de Salud, están entrando pruebas en Hospital del Parque de la Industria, están entrando pruebas en Roosevelt, en San Juan de Dios. Quiero decirles que ya también el furgón de INASIF en San Benito Petén, ahí sí le puedo dar el dato que son 5 pruebas de PowerCheck la que se están corriendo. Pero si yo le digo un dato ahorita, el día de mañana aparece otro dato, van a decir que yo no di un dato exacto, por eso no se lo digo. La CONRED esta mañana anunció que en las próximas 48 horas Guatemala va a enfrentar un temporal bastante grave.
hay 6 departamentos y 10.000 puntos vulnerables en los que ya los suelos están saturados. Estamos en medio de una pandemia. Sabemos que la situación se puede complicar incluso en los mismos hospitales provisionales o de campaña que han sido adecuados para esto, tales y como el Parque de la Industria y Quetzaltenango. ¿Cómo van a garantizar ustedes que estos pacientes que se encuentran en este lugar no van a tener el problema que se dio a inicios de esta semana con las inundaciones? También quisiera saber qué ha pasado con el pago de los médicos. Tengo entendido que a ellos se les iba a sumar una parte este jueves. Y también quisiera saber, ¿no es más fácil en el caso de la viceministra administrativa, no es más fácil delegar a algún personal administrativo que pueda ayudar a hacer el trámite a los galenos que no pueden ir a hacer esos trámites para tratar de tener esa voluntad de poderles facilitar a ellos su pago? Gracias. Disculpe, Michelle, la primera pregunta. Ok, la primera pregunta tiene que ver con el temporal. Perdón, solo es que pues por el tema de las mascarillas que incluso no se les alcanza mucho a escuchar, entonces tal vez les acercan un poco más el micrófono, disculpen, gracias. Sí, pero voy a desinfectar. Gracias, Michelle. Okay. Gracias, Michelle, Gracias. muy No se amable. Les decía que se acerca un temporal, un sistema de baja presión que va a afectar durante 48 horas al territorio nacional. 6 departamentos están altamente en riesgo sobre este tema. Solo en ese contexto quisiera saber si ya planificaron ustedes qué va a pasar en esta situación. Segundo, si ustedes van a garantizar que no se vuelva a inundar el Parque de la Industria o también el albergue o la casa o el hospital de campaña que ha sido instalado en Quetzaltenango y en otros puntos, porque ya a inicios de esta semana se dio esta situación. Quisiera saber sobre la contratación de los médicos. Este jueves había, según tengo entendido, al menos gran parte de los médicos dicen que se les iba a pagar. No se les ha pagado. ¿Qué va a pasar? ¿No es más fácil que la viceministra administrativa delegue personal para que pueda agilizar esos trámites en la Superintendencia de Administración Tributaria o en otro tipo de situaciones, ministro? Gracias, Michelle, por las preguntas. Con respecto a lo que Conred ha dicho de los 6 departamentos, Conred tiene más de 10.000 puntos ahorita bien vulnerables por estos temporales que van a venir. Y todo eso está bajo ya supervisión del Gobierno de la República, porque hay ciertas cosas que también entran otras instituciones a ver esto, pero sí, como le digo, son más de 10.000 puntos vulnerables que ya está bajo la supervisión del Gobierno. Con respecto a la inundación del parque, sí, se dio una inundación, la cual inmediatamente al día siguiente ya estaban reparando esto, y lo que sucedió es que las canaletas estaban llenas. Yo le puedo hacer llegar las fotos de donde estaba lleno de... Gracias, Michelle. Garantizan que no se va a repetir la misma situación de las inundaciones en estas casas de campaña. Estamos garantizando que sí vamos a ya no tener ese problema, porque sí, al día siguiente, incluso por eso le digo, le puedo llegar las fotos donde se está limpiando y todo, y ya incluso el día de ayer llovió y ya no hubo esa situación, sino inmediatamente salen los videos y todo. Con respecto a lo de las contrataciones, créame que nosotros hemos hecho lo imposible en el sentido de que falta RTU, facturas y todo. Y hemos llegado al punto incluso de ofrecerles a ellos que nosotros vamos a hacerles esos trámites para agilizar todo esto, porque como sabe, hay ciertas leyes que no se pueden incumplir por la misma situación. Pero esto también se lo puede ampliar la viceministra administrativa. Gracias, señorita Mendoza. Efectivamente, a todos los médicos que están laborando en el Hospital Parque de la Industria se les han dado las facilidades necesarias para que puedan cumplir con todos los requisitos que la ley exige para que se pueda procesar su pago. La mayoría de ellos han cumplido, pero faltan muchos. El día de hoy se les está acreditando el pago de los días que faltaban, los días que correspondían a marzo, a abril y a mayo, aquellos médicos que cumplieron con todos los requisitos.
parte de lo que les hemos dado es de que hay personal delegado en el Hospital Parque La Industria que prácticamente ellos les dan ahí las facturas, se trasladan al edificio central, ahí se hacen todos los trámites correspondientes y hasta hace un rato todavía seguían trabajando en este proceso. Pero lo que sí el Ministerio garantiza plenamente es que se les han dado todas las facilidades posibles para apoyarlos en ello. Gracias. Muy bien, disculpen solo por el tiempo, ustedes saben que pues lo tenemos limitado y respetamos el derecho que ustedes tienen a hacer sus consultas, solo les pediría que sean breves. Para los que están haciendo fila, por favor, una pregunta, si son tan amables, perdonen por cuestiones del tiempo. Muchas gracias. Jessica Gramajo, 502. Buenas noches, ministro y viceministros. Teníamos una pregunta pendiente que era con relación a las pruebas. Quisiera ver si ya tendrán ustedes alguna resolución o alguna respuesta sobre cuántas son las pruebas que se practican a diario y cuál es el promedio que se hacen para identificar nuevos casos y cuántas son las que se hacen para descartar que los pacientes ya se recuperaron o no. Esa es la primera. También quisiera preguntarles acerca de la disponibilidad de ventiladores. ¿Cuántos disponibles hay en la red nacional? Entiendo yo que usted decía que ya se tenían alrededor de 30 en el Hospital de Villanueva y en el Temporal del Parque, pero quisiera saber si se ha hecho convenios con centros privados, por ejemplo, o si en dado caso fuera necesario se va a utilizar el resto de la Red Nacional de Salud para poder contar con ventiladores y cuántos son y si se van a adquirir más. Otra cosa que le quiero preguntar es sobre cuántas pruebas se realizaron a los tenderos y de estos cuántos fueran positivos. Y en qué áreas más o menos es donde se ubicaban estas personas y si ya están realizando el mapa epidemiológico de los casos que pudieron haber dado positivo en tiendas. Gracias por la pregunta. De las 4 preguntas, 3 se las va a contestar el viceministro de Atención Primaria en Salud. Yo le voy a contestar lo de la disponibilidad de ventiladores. En el Parque de la Industria tenemos 24 ventiladores, no 30. Ahorita en lo que es en toda la red hospitalaria contamos con más de 756 ventiladores. Estamos realmente en una cola de espera para adquirir ventiladores porque, como saben, hay una escasez a nivel mundial. Esto no se escapa realmente de nuestras manos. Pero sí ya estamos haciendo todos los trámites, incluso el canciller Pedro Grolo ha hecho un gran esfuerzo, ha logrado conseguir en ciertos países amigos compra o donación de los mismos, pero como les digo, es una cola de 190 países. Ahora las siguientes preguntas se las va a contestar el viceministro de Atención Primaria en Salud. El dato en cifra exacta de las pruebas que se realizan no se lo puedo dar en este momento porque hicimos un cálculo de lo que estábamos recibiendo y nos hemos dado cuenta que hay un 75 a 80% de pruebas nuevas. El resto son pruebas que se realizan para control de los pacientes. Es decir, entre un 25 a un 20% es de controles para los pacientes positivos que se les quiere decir si ya está en negativo su siguiente prueba. Todos los días varía la cantidad de pruebas porque los departamentos nos dan el dato. Algunos nos los dan ya en horas de la noche, como este momento, y otros, porque depende del traslado de las pruebas también que vamos a recibir aquí en Guatemala. Algunas pruebas departamentales las recibimos muchas veces en horas de la noche y no tenemos entonces ese dato exacto para darle, pero sí el análisis arroja ese porcentaje que le estoy diciendo.
A la de los bomberos, ese dato sí, honestamente no se lo puedo dar ahorita porque no lo tengo, se lo puedo proporcionar mañana con mucho gusto. A los bomberos. A los tenderos. El día de ayer mencioné la cantidad, más de 762, creo que fue el dato que les mencioné el día de ayer. Como entre 150 y 160 dieron positivos. Con el resto de lugares en donde se están haciendo los hisopados y donde han estado habiendo fallecidos. Solamente en lo que es el Hospital Roosevelt. De ahí hemos estado al día con todo. ¿Y esto significa de que el número de fallecimientos mañana podría incrementarse? Podría ser dependiendo de todos los datos que nos den los del Hospital Roosevelt. Como le digo, que quede bien claro que no estoy echándole la culpa al Roosevelt, por favor. No, que no se malinterprete esto. Nosotros estamos en constante comunicación. Incluso hoy estuvimos con el doctor Galdames, todo el consejo consultivo hoy del Roosevelt. Entonces, espero que no vayan a malinterpretar lo que yo estoy diciendo. No es culpa de ellos, realmente no es culpa de ellos, es una falla tecnológica de una plataforma. O sea, por favor. Jessica, perdón, disculpen, por el tiempo debemos terminar. Solo le voy a contestar rapidísimo. Ninguna cantidad de ventiladores es suficiente, como lo ha demostrado España, como lo ha demostrado Italia, como lo ha demostrado Estados Unidos. No hay en esos países, incluso se dieron abasto con ventiladores. Nosotros tenemos la cantidad de ventiladores que tenemos, pero hasta el día de hoy no hemos tenido la urgencia o la necesidad de utilizar todos los ventiladores con los que cuenta la red hospitalaria en este momento. Como le digo, estamos encima de ver cómo compramos más y como le repito, el canciller Pedro Grolo ha hecho un increíble esfuerzo para hablar con países amigos y ver cómo nos adelantan en esa lista de espera que hay, nos dan prioridad a Guatemala. Y todo esto ha sido gracias a un gran esfuerzo del señor presidente y del canciller. Muchas gracias, señor ministro, y disculpen por el tiempo, debemos terminar ya la conferencia de prensa y le agradezco al señor ministro, a la señora viceministra y a los señores viceministros por acompañarnos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, señor ministro, y recuerden que este fin de semana tenemos los mensajes nacionales que pueden observarlos por canal de gobierno y los distintos medios de comunicación y conferencia de prensa tendremos hasta el próximo lunes, así que les invitamos a quedarse en casa y nos vemos el próximo lunes aquí siempre en Patio de la Paz para esta conferencia de prensa. Buenas noches.